Entonces, en este día estamos en el capítulo 17 de Mateo, en esta serie de cortos minutos. Este día va a ser todavía más, va a ser lo corto porque va a ser muy directo lo que voy a hablar en este día. En el capítulo de Mateo, capítulo 17. Y en este día quiero hablar, dice la palabra del Señor: después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Quiero que note claramente aquí que dice que se le aparecieron Moisés y Elías. Estaba el Señor Jesús ahí y también estaba Pedro y Jacobo y se le aparecieron Moisés y Elías. Estuvieron ahí. Quiero que se entienda que Moisés y Elías son 2 personajes muy importantes en la Biblia. Son personajes sumamente importantes. Son, de hecho, personajes simbólicos, porque la palabra del Señor dice: Moisés representa la ley, Elías representa la gracia. Y dice la palabra del Señor: y respondiendo Pedro dijo, Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí, y si quieres hagamos aquí 13 pabellones, para ti uno, y otro para Moisés, y otro para Elías. Y estando aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Entonces, lo que esta reflexión queremos hacer de estas 2 escrituras de Mateo 17, de este párrafo de las escrituras, es que la palabra del Señor dice que se aparecieron Elías y Moisés, los cuales son 2 muy personajes muy importantes en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Y estos personajes fueron de los personajes que más hicieron milagros en el pasado. Son representaciones muy importantes. La gente los tenía como personajes muy importantes. Y cuando el Señor fue al monte alto junto con Jacobo y junto con Pedro, dice la palabra del Señor que se aparecieron Elías y Moisés. Y estando ellos ahí, pues ellos se sorprendieron por la aparición. Al grado que Pedro dijo: ¿por qué no hacemos unas enramadas, unos pabellones aquí para uno para ti, otro para Elías, otro para Moisés? Como personajes importantes les iban a hacer a los 3 una enramada cada uno. Pero en ese momento fue cuando la voz del cielo vino como una señal para que ellos oyeran y entendieran que el importante no era Elías ni Moisés, o que fueran igual de importantes al Señor Jesús, sino que el más importante de esa reunión era el Señor Jesucristo. Y por eso dice que cuando oyeron eso, ellos cayeron a sus pies arrodillados, y cuando despertaron, o cuando ya ellos abrieron sus ojos, se dieron cuenta que nomás estaba el Señor ahí, y les dijo: vengan, porque la señal que se les estaba dando en ese momento era que el más importante no era ni Elías ni Moisés, sino Jesús. Ahora bien, yo estoy queriendo decir esto porque en estos días se está celebrando el mundo. El 12 de diciembre celebró acá donde ahorita ya estamos, el día 13 estamos hoy, ¿ah? Y el mundo afuera, pagano, está celebrando la Virgen de Guadalupe. Que por cierto, la Virgen de Guadalupe no aparece por ningún lado en la Biblia. La Biblia habla de la Virgen María, que después tuvo a Jesús y después tuvo más hijos, dice la palabra del Señor. Jesús fue el primogénito, no fue el unigénito, porque la palabra unigénito significa uno, único. Pero la palabra primogénito significa el primero, quiere decir que después hubo más. Entonces, pero las personas tienen a María como algo importante, como algo que a veces pareciera ser más que Jesús. Pero aquí ni se apareció ni María, ni nadie más, ni ningún otro personaje. Se apareció Elías y Moisés, los cuales sí son muy importantes en las Escrituras, pero el Señor no dijo que Moisés era importante, ni que Elías era importante, ni que
después iba a venir María y iba a ser importante, y mucho menos la guadalupana, sino que el importante, el que era el ungido, el que tenía el llamado para poder ser salvos nosotros, era el Señor Jesucristo que estaba ahí. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque la palabra del Señor, al que glorifica, al que magnifica, al que exalta, como el personaje que es el mediador. La palabra dice que Jesús es el mediador, no dice que María es la mediadora. Dice que Jesús es el abogado, lo dice claramente, no dice que María es la abogada. Y la Biblia claramente dice también que Jesús es el intercesor entre Dios y los hombres, lo dice claramente. ¿Verdad? No dice que María es intercesora. Así es que si alguien está engañado con esa idea, idea de la guadalupana, pues está engañado, está mal, está errado. Porque la Biblia dice que Jesús es el Salvador de la humanidad. ¿Verdad? Y misma María dijo que necesitaba un Salvador. Y misma María era seguidora de Jesús y se reunía con las mujeres a orar. ¿Para qué? Porque era también una mujer necesitada de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y en este día, pues si alguien no cree en esto y lo está oyendo, pues compártalo con el que sí. Si alguien no cree, está consciente de que la guadalupana es solamente un ídolo, pues comparta esta enseñanza con alguien que cree eso, para que se le caiga la venda de los ojos y pueda entender que el único verdadero Salvador y mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén.